la doctora Blanca María, acaba también de llegar. Agradecemos a los ingenieros también que hacen posible esta transmisión y a los estudiantes que por favor están aquí llegando al auditorio Antonio Nariño, por favor ubicarse en la parte de adelante y en breve vamos a iniciar. Muy buenos días a todos y a todas. Este es el primer evento que hacemos en el 2015 en el marco de la Cátedra Antonio Nariño, lo dijimos en la clase pasada. En el día de hoy vamos a originar desde la sede sur para todas nuestras sedes a nivel nacional. Aprovechamos el espacio para saludar desde aquí a la sede de Puerto Colombia, el profesor Jorge Casiani, la sede de Cartago, Edilberto Emilio, Popayán, Beatriz Eugenia, Armenia, Hugo Sabogal, Medellín, Joan Felipe Muñetones, Buga, Marco Fidel Echeverri, Manizales, Anderson Steve Gómez, Riohacha, Julis Beatriz Gómez, Santa Marta, Sandra Ramírez, Bucaramanga, Pedro Vivas, Valledupar, Gabriel Eduardo, en Valledupar también, Milagres, Tunja, Hernando Vidrago, Cali, Farallones, Mari Falla, Cali Sede Norte, Michel Nieto, Rolandinho, William Guzmán, Leticia, Jacqueline, Villavicencio, Sandra, Marta y Dayana, en Pereira, Clara Jenny, en Pasto, María Elena, en Ibagué están los profesores Juvencio, Pedro, en Palmira, Margarita, en Buenaventura, Grayson, en Quito, Leticia, en Neiva está el profesor Oscar Alillo, Alba Luz, Alba Rojas y Gladys Riarte, en Cartagena está la profesora Lossi y Hernando, en Circasia, Hugo, en Duitama, Javier Araque, y también en Duitama, Francisco Javier García, Pablo Antonio Zambrano, en Cúcuta, Alicia, en Quindío, Quimbaya, Leonardo, y en la ciudad de Bogotá están los profesores Guillermo, en la sede de Federman, profesor Jaime, en la sede de Protocolo, profesor Jorge Peña, la profesora Caterina, el profesor David, y quienes habla Albert Serrano. Estamos entonces aprovechando este espacio que nos permite la Universidad Antonio Nariño para saludar a todos nuestros docentes que se encuentran a nivel nacional. Es una de las pocas oportunidades que tenemos para interactuar de esta manera. Tal como estaba previsto en la programación, nos acompaña hoy el doctor Héctor Bonilla. El doctor Héctor Bonilla es el director de excelencia docente de la Universidad Antonio Nariño, pero a su vez también es uno de los fundadores de esta universidad que hace presencia nacional. Para nosotros es un gran gusto tenerlo aquí en la sede sur de la Universidad Antonio Nariño, en la sede donde nació la Universidad Antonio Nariño. Doctor Héctor Bonilla, bienvenido a su casa, y aquí tiene todos sus estudiantes y sus profesores a nivel nacional. Bien, buenos días a todas y a todos. Voy a pedirles un favor. Todavía tenemos gente que falta por llegar, entonces, ¿por qué no los de atrás se pasan aquí adelante y les van dejando el puesto allá atrás? De esa manera, los que vayan llegando se pueden acomodar rápidamente. Aquí hay bastantes puestos adelante, entonces es bueno que se corran hacia adelante. No les dé miedo la primera banca. Es que en mi época le decía que la primera banca era la de los sapos, pero no les dé miedo la primera banca. Muy bien, es muy grato tener a los estudiantes de todo el país en un solo momento en esta cátedra. Es muy importante además
que podamos tener esta interacción para que nos sintamos realmente una familia en la que estamos ubicados en 30 sedes del país, una forma de unir el país. Yo voy a arrancar por una clase de historia universal y entonces me va a tocar decirles que se remitan al octavo, como al séptimo o al octavo. ¿Ya echaron para atrás? Historia universal. ¿Qué pasó en el siglo X? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan qué pasó en el siglo X? ¿Qué pasó en el siglo X? ¿Pasaron historia? ¿Seguro? ¿Seguro que vieron historias? Hagamos una apuesta. Tienen 30 segundos para sacar el smart y consultar. Siglo X. Llaman a Mr. Google y es el siglo X. Sale todo. La mejor recorderis de memoria es Mr. Google, entonces. Pero el problema es que se nos vuelve memoria RAM. Nos vamos de aquí y se nos olvida. Pagamos y se acaba la memoria, ¿no? Entonces, ¿cuántos años escolares tuvieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mentirosos, 16. Se les olvida el preescolar, el prejardín, el jardín, No creo que en esa época no había. Tal vez en la mía, pero no creo. Y si no, pues le tocaba ya con el papá y la mamá aprender a deletrear los primeros pasos. Bueno, el siglo X fue muy importante porque fue un antes y un después. ¿Se acuerdan qué pasó en el siglo? ¿Qué pasó en el año 2000? ¿Se acuerdan qué pasó en el año 2000? ¿Qué pasó en el año 2000? Estamos apenas ya todos habían nacido, todos. Ahí sí nadie puede decir, no, yo no había nacido todavía. Todos habían nacido. ¿Qué pasó en el año 2000? Dije, pues había el escéptico que decía que no pasa nada. Había el creyente que decía, el super creyente que decía, se va a acabar el mundo. Y empezaron a especular, entonces los computadores se van a parar el diciembre 31 a las 12 de la noche, se acaba toda la información. La hecatombe, vamos a hacer cambio de siglo, vamos a pasar del año 2000 al 2001, eso es impresionante. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué pasó en el año 1000? ¿Ustedes creen que la humanidad cambia? Lo mismo, pero de otra manera. Ya no se iban a acabar los computadores, se iba a acabar el mundo. Y el cuento que tenían en los años anteriores a ese año 1000, 999, 998, etcétera, ¿ustedes lo han visto en el cine americano? O me van a decir que no ven cine. Creo que no van mucho a las salas, pero de pronto en la casa no hacen sino ver televisión. Y ahora uno en el smart todo el tiempo puede ver cine sin problema. En la tablet, en el computador. El cine americano es un excelente narrador de la historia, a su manera, claro. Y entonces nos dice que en esa época, que la llamaban la época del oscurantismo, era bien oscura. ¿Y por qué era bien oscura? Porque no había conocimiento, porque el conocimiento que habían heredado de los griegos lo guardaron, lo escondieron, y la gente era analfabeta
la gente no tenía conocimientos y era perfectamente dominada por los grandes señores. Y si no, ¿de dónde salió la historia de Robin Hood? Y hace poquito, hace unos años, salió una nueva película de Robin Hood. ¿La vieron? Tampoco. ¿De dónde salieron las historias del rey Arturo? Tampoco. Te apuesto que si les digo quién es el mejor reggaetonero, ahí sí me dicen. Tenemos memoria limitada, ¿no? Hacia atrás todo aquí. Bueno, estoy haciendo este recuento de historia porque en el siglo X la creencia es se acabó el mundo. Como sucedió toda la especulación en la terminación del siglo XX, se acabó el mundo. Y realmente el mundo no se acabó, si no, no estuviéramos aquí. Se acabó el mundo quiere decir que al otro día, el 1 de enero del año 1001, ¿qué pasó? Imagínense. A ver, desarrollen esa imaginación. Toda así. Así como eso, tienen imaginación así toda perversa para hacer muchas maldades. Imagínense. ¿Qué pasó al día siguiente? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque como no pasó nada, no se acabó el mundo. No se cayeron las cosas. No se murió la gente. Todo igualito. Lo mismo que nos pasó en el 1 de enero del 2001. No pasó nada. Nos levantamos y los computadores siguen iguales. Y los relojes iguales. Y aquellos dogmáticos que hablaban de que se acababa el mundo, les tocó callarse la boca porque no se acabó el mundo. Lo que quiero decir con eso es que aparentemente se muere, pero al día siguiente el mundo renace. ¿Renace por qué? Porque no pasó nada. Y al no pasar nada, como todo el mundo estaba esperando la muerte, al otro día se siente que renace. Y entonces aparecen los primeros momentos de lo que se llamó el renacimiento. Renacimiento. Volvimos a nacer. No se acabó el mundo. Me remito ahí porque nos vamos corriendo un par de siglos más adelante, así a una velocidad impresionante. Y llegamos al siglo XII, y en el siglo XII aparece la universidad en el mundo. Aparece. ¿Dónde aparece y por qué aparece? La universidad en el mundo aparece porque hasta ese momento, en el oscurantismo, yo les decía, el conocimiento estaba guardado. ¿Y dónde estaba guardado? En los conventos. Allá era donde estaba guardado. Y los únicos que tenían derecho a saber eran los curas, que eran los dueños del conocimiento, porque eran los dueños del convento. De resto, nadie más sabía. Entonces se sucede un movimiento en el siglo XII donde los jóvenes del momento se van a donde los curas y le dicen: oiga, abra la puerta, saque ese tesoro que tiene guardado ahí y muéstrenoslo, enséñenos. Eso sucedió en Bolonia. Por eso la Universidad de Bolonia se dice que es la más antigua en el mundo occidental. Los estudiantes se remitieron a los monjes y les pidieron que les enseñaran. Simultáneamente en París vino un movimiento al revés, de los que sabían mucho y no sabían qué hacer con eso, entonces decidieron llamar jóvenes para enseñarles. Y el origen de la universidad nació de dos fuentes: los estudiantes que pidieron a los profesores aprender, y por el otro lado, los profesores que decidieron enseñar. Las dos primeras universidades en el mundo, Bolonia y París. Entonces vamos a encontrar Renacimiento en el siglo XII y vamos a encontrar Bolonia y París. Simultáneamente en Inglaterra
se suscitan los mismos movimientos en Oxford y Cambridge, porque son dos poblaciones donde existen unos conventos muy grandes, y entonces en ellos también se da el movimiento. En estas instituciones, en París se da un movimiento hacia el desarrollo del derecho, heredado del derecho romano, y en Bolonia se da un movimiento hacia la filosofía, heredado también de la época romana. Muy bien. Luego aparece Salerno y Montpellier. Estas son universidades en Francia, Salerno y Montpellier, que hacen las primeras escuelas de medicina en el mundo. Las primeras. Y luego aparece Coimbra, que es... ¿Coimbra dónde? ¿Dónde le suena Coimbra? ¿Nada? ¿Nada de nada? Pero sí saben que Falcao jugó allá. ¿Tampoco saben que Falcao jugó allá? En Portugal. A ver, ¿dónde estamos? No le digo, ni siquiera saben dónde jugó Falcao. Coimbra es una la primera universidad en Portugal. Y aparece Palencia y Salamanca. Salamanca, la primera universidad en España. Todavía existe esa ciudad, la ciudad universitaria de Salamanca, muy cerca a Portugal además. De ahí proviene el origen de las universidades hacia América Latina. El gran movimiento que trajeron los españoles universitarios, creando las universidades en América Latina, la primera en América Latina, la de Santo Domingo. ¿A qué jugamos? No estaba consultando Google. La primera universidad entonces es la de Santo Domingo, que proviene de la Salamanquina, y en Colombia la primera que aparece es el Colegio Mayor de San Bartolomé. ¿Dónde está ubicado el Colegio Mayor de San Bartolomé? ¿Dónde? Al lado de la catedral, efectivamente. Ahí nació la primera institución universitaria en el Nuevo Reino de Granada. Te lo voy a quitar. O lo apagas o te lo quito. Y a su vez nació la del Rosario, y luego también nació la de Santo Tomás en Colombia. Ya para el siglo XX, vamos a trasladarnos muy rápido, para el siglo XX hay tres movimientos fundamentales, y después les voy a decir por qué arranqué por ahí, por qué arranqué desde el Renacimiento. Aparecen tres movimientos importantes. El primero en Córdoba. En Córdoba, Argentina, nació el primer movimiento estudiantil en el mundo. Nació el primer pliego de reivindicación que pidieron los estudiantes en la universidad. Por eso el movimiento de Córdoba es un movimiento muy importante, porque a partir de ahí los estudiantes quisieron entrar a formar parte del claustro, es decir, quisieron entrar a formar parte del gobierno de las universidades. Por eso ese movimiento es supremamente importante. Es motivado por una serie de factores que se dieron en Argentina en esos años, y que era súper importante que pudieran entrar en un proceso completamente distinto. La primera vez que se pidió cogobierno, la primera, 1918. Después, vamos a avanzar un poco más. ¿Se acuerdan cuál fue la famosa guerra de los años 60? Yo estoy haciendo historia universal, ustedes ya vieron. En los años 60, ¿cuál era la famosa guerra que había? La guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam, que acabó con 3 generaciones en Estados Unidos. Y en
1964 se dio un movimiento muy fuerte en Berkeley en contra de la guerra del Vietnam, en contra del traslado de los jóvenes a la guerra. No estaban de acuerdo con la guerra. Y la guerra, que no era de origen de los norteamericanos, sino que, ahí sí uno puede decir, por sapos se metieron en el cuento. Esa fue una guerra inicialmente de secesión con los franceses en el Vietnam. Y los franceses salieron por un ladito y los norteamericanos se metieron en el cuento. Y tuvieron una cruenta guerra que perdieron. Efectivamente perdieron. Y en eso sacrificaron 3 generaciones. Entonces en los años 60 se dio un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos. Primero, en contra de la guerra apareció el movimiento hippie. Paz y amor. En serio, paz y amor, así. Segundo, el gran movimiento estudiantil en Berkeley en contra de la guerra. Y tercero, el gran movimiento negro en contra de la discriminación, especialmente porque a la guerra se llevaban a los negros como carne de cañón. Entonces, aparecen líderes como Luther King y aparecen líderes muy importantes en Berkeley en ese movimiento que se dio en 1964. El país entra en otra tónica completamente distinta y el mundo en general entra en otra tónica completamente distinta y viene la gran protesta mundial en contra de la guerra del Vietnam y en contra de la guerra en general, que revienta en la primavera de 1968 en París. Por eso está París ahí, 68. El gran movimiento estudiantil, lo que se llamó la revolución educativa, arrancó en la primavera del año 68 en París, como consecuencia de lo que había iniciado en el año 1964 y como consecuencia de todo lo que estaba sucediendo en la década de los 60 en el mundo a raíz de la guerra. Una década bien importante porque aparte de la protesta proliferaron cosas muy interesantes. Y si no, ustedes, ¿por qué hoy pueden escuchar rock? El rock and roll nació a comienzos de los años 60. De ahí empezó a cambiarse toda la música en el mundo. Y apareció entonces la balada, que hoy se llama pop, y apareció toda una serie de movimientos musicales completamente alternativos, y hoy seguimos siendo alternativos. Apareció una cantidad de movimientos alrededor del cambio de vestuario. Entonces, en esa época aparecieron los famosos, que ustedes ya no han visto ni volverán, no sé si volverán a ver, los pantalones bota campana. Bota campana, sí, era como de 50 de ancho así. Entonces uno caminaba con una falda en cada pierna. La bota campana. Y apareció la minifalda. El concepto era que la minifalda tenía que ser un cuarto abajo de la cintura. Un cuarto abajo de la cintura. Así usaban las mujeres la minifalda. O se usaba minifalda o se usaba maxifalda. Lo uno o lo otro. Nada por la mitad. El extremo total. Todos esos movimientos aparecen en los años 60. Por eso los años 60 son cruciales en el cambio y la evolución del mundo. Digamos que son lo que llaman hoy paradigmáticos en esa evolución del mundo. En ese medio se gestó una cantidad de cosas. Y en el país se gestaron cosas un poco retrasadas como siempre. Mientras esto sucedió en París del 68, aquí sucedió en el año 71, 3 años después. 3 años después se dio el primer movimiento estudiantil fuerte en Colombia, con muertos y todo. Fue tan fuerte que con muertos y todo. Y generó un cambio muy importante en la educación superior en Colombia. Hasta ese momento era una educación muy restringida, muy elitista, pero a partir de ahí se abrieron las compuertas y empezaron a suceder cosas diferentes. Primer origen de esta universidad. Primer origen. Ahora se los voy a decir. Ténganlo en cuenta. En el año 68,
hubo un cambio fundamental en la educación en Colombia. Se pasó de tener una doble jornada, que es la que están buscando otra vez ahora, o sea, uno estudiaba por la mañana y por la tarde, a una jornada única, o estudiabas por la mañana o estudiabas por la tarde. La razón fue muy simple: si teníamos una infraestructura, o sea, unos edificios que se ocupaban a mañana y tarde, la única forma de ampliar la cobertura era ocuparlos en la mañana o en la tarde. De esa manera, con la misma infraestructura, duplicábamos la población. Y por eso a muchos nos tocó estudiar de 7 a 1 y a otros de 1 a 6, porque se creó esa jornada única de esa manera, para poder ampliar la cobertura. Una ampliación de cobertura significó que hubo una duplicación en la población estudiantil. Significó que entonces vino una población que con el tiempo fueron egresando como bachilleres, y las universidades que había no eran lo suficiente para la gente que iba egresando, y empezó a generarse una crisis muy grande, y el movimiento del 71 de los estudiantes empezó a manifestar esa crisis, la no posibilidad de ingresar a la universidad. Entonces vino esta reforma del año 68, que fue súper importante para lo que va a suceder posteriormente. Bien, de esas cosas, de esos elementos, primer elemento: la universidad se creó de estudiantes pidiendo a los profesores, o de los profesores buscando estudiantes. Segundo, vino una crisis muy grande de la revolución educativa que transformó el sistema universitario en el mundo, año 68. Tercero, se generó una crisis en Colombia por la superpoblación de bachilleres que no tenían universidad. Entonces, en los años 70 aparecen proyectos nuevos, y esos proyectos nuevos, dentro de esos proyectos nuevos aparece este, 1976. Esta universidad, como dos universidades más, somos hijos de la Universidad Nacional. La primera universidad, las universidades que nacieron de la Nacional, ustedes la conocen hoy de una manera y nació de otra manera. Nació como la Escuela Nacional de Medicina, hoy se llama Universidad del Bosque. Nació como la Escuela de Ingenieros, hoy se llama Escuela de Ingenieros Julio Garavito. Nació como la Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño, hoy Universidad Antonio Nariño, proveniente de la Facultad de Ciencias y de Matemáticas. Nosotros, la gran mayoría de los fundadores, somos matemáticos, y creamos esta universidad diferente a los demás aquí, donde considerábamos que era más necesario hacerlo, porque el 60 o 70% de la población de esta ciudad vive en el sur, no en el norte. Y consideramos que teníamos que estar donde vivía la población, donde estaba la mayor cantidad de población. Por eso creamos la universidad en esta sede, aquí, cuando no había avenida 1 de Mayo todavía, cuando no había muchísimas cosas. La ventaja es que este claustro que ustedes hoy habitan tiene un origen universitario. Aquí nació la primera facultad de medicina de la Universidad Javeriana. Entonces, ese salón que ustedes ven allí redondo, allá abajo, ese fue el primer anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. O sea que este predio tiene un origen universitario. Aquí nacimos. Nacimos en el año 1976, el 7 de marzo. El 24 de mayo de 1977 nos entregaron la personería jurídica, el Ministerio de Educación, y después de varios años, iniciamos clase en el 2 de febrero de 1978
iniciamos clases, eran 200 estudiantes, los primeros estudiantes que ingresaron a la universidad, en 4 programas. En el año 1980 nos hicieron cambiar por una ley que salió en el momento y nos tocó dejó de ser Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño y nos tocó llamarnos Corporación Universitaria Antonio Nariño. Pero posteriormente, en el año 1993, entramos a las ligas mayores. En Colombia hay 300 instituciones universitarias, pero solamente hay 70 universidades y nosotros somos una de las 70. Tenemos que sentir orgullo de ser una de las 70. Tenemos que sentir orgullo de ser una de las que juegan en las ligas mayores como universidad. Muy bien, los primeros programas que abrimos tenían que ver mucho con nuestra profesión. Primero, para la época de los años 70, se dio el boom de la administración de empresas. La administración se desprendió de las ciencias económicas, de las áreas de economía, y se independizó, y entonces se generó los programas de administración de empresas. Creamos el programa de administración de empresas. Los que sean estudiantes de administración de empresas es el programa más antiguo de la universidad. Igual con el programa de contaduría. El programa de contaduría tiene un origen bien interesante en el país, porque inicialmente la contaduría se manejaba por personas que presentaban un examen y se llamaban contadores juramentados. Sabían de contabilidad y les daban una certificación para firmar. Pero con la evolución, con el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico, se necesitó una persona más profesional. Entonces se creó contaduría como profesión y se eliminaron los contadores juramentados y pasaron a ser contadores titulados, que son los que actualmente están ejerciendo. Es el origen del programa de contaduría. Y obviamente teníamos 2 licenciaturas, por el origen nuestro, por el origen de matemáticas y por el origen de ciencias. Y así creamos esos 4 programas con los que arrancamos en el año 78. Posteriormente vinieron nuevos programas, más o menos a finales de los años 70 apareció el primer computador personal. Antes los computadores se necesitaba un cuarto de estos con una refrigeración muy grande para poder tener un computador. Era un monstruo grande lleno de armarios, como se ve a veces en las películas, con carretes que dan vueltas y cosas de ese estilo, a las que no teníamos acceso los estudiantes. Eso lo manejaban, eran unos señores allá sofisticados que llamaban ingenieros, que estaban metidos en su cuento allá enredados. Y la única forma de ingresar nosotros a eso era a través de sacar una hoja de papel y escribir lo que uno se ideaba con un algoritmo. El algoritmo lo ponía como en pasitos a desarrollar y luego se lo entregaba a alguien. Ese alguien se llamaba transcriptor, y ese transcriptor era el que cogía el papelito y lo traducía en tarjetas, y esas tarjetas eran las que se metían en el computador para que corrieran, y si corrían, bien, perfecto, y si no corrían, se las devolvían a uno y tenían que volver a corregir y volver a empezar. Aprender computación era difícil, bien difícil, porque además sin acceso y sin tiempo, porque entonces tenía uno que pedir turno para poder que el transcriptor transcribiera, para que se lo pasara, para que le diera el resultado, y qué tal que uno le embarrara, a volver a empezar. Y no era solamente tiempo, sino dinero, porque había que pagar esas tarjetas, había que pagar la corrida del programa. Así nos tocó aprender a muchos en un lenguaje que ya no se conoce, que se llamaba Fortran 4. Fortran 4. Un lenguaje que se creó supuestamente para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. Porque paralelamente para la parte de económicas se creó un lenguaje que todavía por ahí funciona, se llama COBOL. Son los 2 grandes lenguajes. Entonces, a finales de los años 70 aparece el computador personal. ¿Qué era el computador personal? Vamos, dice una la risa. Por aquí
en alguna parte de esta sede debe haber el primero que llegó a Colombia. Un primer aparato que se llama, de marca RadioShack, con una memoria impresionantemente grande, ustedes ni se lo imaginan. Un K de memoria. 1000 bytes. Un K. ¿Y ese computador en qué consistía? Consistía en un televisor de 14 pulgadas. Ya ni existe porque ahora son pantalla plana todo, entonces ya ni existe. Un teclado unido a una grabadora. Ya ni conocen las grabadoras. Grabadora de cinta, ustedes ya no la conocen, ya no existe. Y en eso se trabajaba con un lenguaje básico que así se llamó, BASIC. Así se programaba en ese computador personal, lenguaje BASIC. Y a partir de ahí comenzó toda la era del computador personal. Nosotros fuimos los primeros en el país en traer el primer computador personal al país. Y como empezamos en esa era, tomamos la decisión de abrir unos programas que tuvieran que ver con eso, con esa nueva tecnología. Y se abrió inicialmente el programa, ahí lo mencioné porque es más genérico, ingeniería de sistemas, pero nosotros lo llamamos en ese momento ingeniería de software. Luego el programa de ingeniería electrónica lo llamamos ingeniería de hardware. Había que formar ingenieros para esa nueva tecnología. Pues hoy genéricamente se llaman sistemas y electrónica. Y también se creó el programa de ingeniería industrial. En esa época empezó un gran desarrollo industrial en el país. Se necesitaban ingenieros industriales, se creó el programa de ingeniería industrial. Y el de mecánica, pero el de mecánica tiene una característica que todavía subsiste en la universidad y que fue la primera modalidad en el país. Lo primero que se creó fue una tecnología en mecánica automotriz. Estaba el boom de los carros, porque en el año 68 llegó el primer Mercedes 4 que había en el país. Ya ustedes ni lo conocen, no saben cuál es el Mercedes 4. El ombligo de Colombia, el carro de todo el mundo, el Renault 4, el Renault 4. Pues que todo el mundo le decía el Mercedes 4, imagínense cómo va a perder una categoría. Y aparece entonces la primera ensambladora, que eso pasa, en Medellín, ensamblando los Renault. Luego aparece la Chrysler, y entonces se monta la ensambladora en Bogotá, y se producen los primeros carros que eran los Cinca. Ya ni los conocen. El Cinca. Un carro mucho más veloz que el 4, más cuadradito, más cómodo, más play. Y luego aparece la CCA y se abre la ensambladora de la CCA con la Fiat. Y entonces los primeros carros que aparecen son el Fiat 128 y el grandioso Topolino. Grandioso porque en Europa se producía a 600 centímetros cúbicos y aquí se hizo a 750, entonces era mucho mejor. Con ese boom, la universidad tomó la decisión de abrir la facultad de ingeniería mecánica enfocada a la tecnología automotriz. Por eso tenemos todavía tecnología en mecánica automotriz en la universidad, con ese enfoque. Y también, en la parte de educación, nosotros somos educadores, decidimos abrir entonces el programa de licenciatura en Ciencias Sociales y el primer programa que se abrió en el país en educación artística, en danzas y teatro. De esos años remiten esos otros programas. En el año, realmente el programa de danzas y teatro se empezó a gestar en el año 78 y al fin iniciamos en el año 82 por cuestiones puramente legales y logísticas. Era complicadísimo, el ministerio no tenía con quién evaluar ese programa. Como era el primero, no se sabía quién lo podía evaluar. Entonces se fue demorando hasta que por fin logró salir adelante.
Ya después de esto, entramos en un proceso distinto. En el año 82, sube a la presidencia Belisario Betancur y le promete al país crear la universidad abierta y a distancia. Y con esa promesa, en el año 84, nosotros salimos a trabajar con el primer programa que se hizo en el país a distancia en el área tecnológica, que se llamó Tecnología en Sistematización de Datos. Y era una manera de crear una ingeniería en dos ciclos. Un primer ciclo que se llamaría Tecnología en Sistematización de Datos y un segundo ciclo que se llamaría Ingeniería de Sistemas. O sea que la gente podía hacer en los 3 primeros años tecnología y los 2 siguientes concluía su ingeniería si quería seguir adelante. Y lo hacíamos a distancia. Y para poderlo hacer a distancia, entonces el gobierno permitió crear unas pequeñas sedes que se llamaban Centros Regionales de Educación Abierta y a Distancia, CREAD. Y nosotros fundamos 10. Y con esos 10 empezamos a abrirnos por el país. Nos fuimos a la zona cafetera, al sur, hacia el Tolima, a la zona antioqueña, etc. Y creamos las primeras, digamos, 10 sedes que se crearon de la Universidad Antonio Nariño a propósito de ese programa. Al lado de ese programa se creó una especialización muy importante. Digo muy importante porque de eso más o menos hay 30.000 personas graduadas en el país, que fue la especialización en computación para la docencia. Como estaba el boom de los computadores, del computador personal, había que formar gente docente para que pudiera ir a los colegios a enseñar computación, y por eso se creó esa especialización. Ahí aparece una que dice actuaría. Alguien dirá, ¿y ese miquito qué es? ¿Ese miquito qué es? Me imagino que por allá en Leticia están preguntando, ¿y ese miquito qué es? O mis medio paisanos barranquilleros también estarán diciendo, ajá, ¿y esa vaina qué? Digo medio paisano, yo viví en Barranquilla 10 años, entonces tengo esa vaina todavía pegada. Sobre todo cuando uno sale después del carnaval y está en resaca, están preguntando, ¿y esa vaina qué? Bien, sucede que Actuaría es un programa especializado en el área de las matemáticas aplicadas. Son matemáticas aplicadas a los seguros y a la banca. Los matemáticos actuarios son los que planifican en tiempo posterior los posibles riesgos tanto en las inversiones como los riesgos en los seguros. Ellos son los que producen los productos de los seguros. Un seguro de vida generalmente es producido por un actuario, para que tengan una referencia. Cuando le hablen de actuaría, ya sepa más o menos de qué se trata. Bien, se da un cambio fundamental en el país, y a propósito de la Constitución del año 91, aparece en el año 92 la Ley 30 de la Educación Superior. Y la Ley 30 lo que hace es romper hasta ese momento las cadenas que tenía la educación superior, porque es que en esa época le decían a uno, usted no puede recibir sino 30 estudiantes en ingeniería, y los otros a la calle. Usted no puede recibir sino 20 estudiantes en administración, y los otros a la calle. Entonces la Ley 30 lo que permite es, hay que ampliar la cobertura. Las universidades están autorizadas para ampliar la cobertura y generar más programas. Entonces, con esa nueva estrategia de expansión, nosotros ingresamos y generamos todos esos programas. Ahí tienen todos los programas que hay en este momento en la universidad. Bien, pero era quedarnos no solamente en los programas, porque estábamos aquí, teníamos una sede, la sede que tenemos en Federman hasta ese momento, y teníamos la sede del centro, pero no cabíamos. Entonces abrí más programas. ¿Dónde estaban los espacios? Entonces la universidad amplió sus espacios y entonces generó más sedes. Ahí tenemos más sedes por todo el país.
Entonces no eran solamente las de Bogotá y las 10 sedes que habíamos hecho en los años 80, sino que ya nos abrimos al resto del país. Llegamos a tener 44 sedes en el país. Llegamos a estar en los lugares más impresionantes que se imaginen. Nosotros éramos la única universidad en el Caguán. Cuando la guerrilla y el gobierno de Pastrana se montaron, la única universidad en el gobierno en Caguán éramos nosotros. Pero resulta que el cura vivía agarrado con los guerrilleros, entonces cuando llegaron los guerrilleros lo echaron. Nos tocó cerrar la universidad ahí, desafortunadamente. Pero estuvimos en lugares bien complicados, por ejemplo Aracataca, el pueblo de García Márquez, así ustedes no crean, es un pueblo muy importante por el nombre, pero un centro bien conflictivo en algún momento, porque bien en la parte alta de la sierra estaba la guerrilla y en la parte baja de los valles estaban los paramilitares. Y los estudiantes nuestros, unos le pedían permiso a la guerrilla para llegar a la institución y otros le pedían permiso a los paramilitares para llegar a la institución. Y en la institución confluían los unos y los otros en las aulas. Entonces la institución nuestra era un campo de paz. Se iba a estudiar. Así jugaban muchas sedes nuestras en muchas partes. Hoy tenemos 30 sedes por fuera de Bogotá. Bajamos un poco, tenemos 30 sedes fuera de Bogotá. Pero estamos ahí donde nos ven. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si a mí me trasladan del trabajo y me mandan para alguna de esas ciudades, yo no tengo problemas para seguir estudiando, porque allá está la sede del Antonio Nariño, allá puedo seguir estudiando. ¿Qué significa eso? Que el día que yo quiera hacer intercambio con amigos, compañeros de otras ciudades, también lo puedo hacer. Es más, algunos planifican irse de paseo y en las sedes de la universidad les permiten acampar, les dan posibilidades. Se hace a través del bienestar universitario. Los estudiantes de danzas, por ejemplo, van al carnaval. Entonces se van al carnaval, llegan a la sede les ofrece un sitio donde dormir, les ofrece unos baños, entonces ahí ya tienen hospedaje. Y de esa manera asisten y rumbean en el carnaval. Eso significa muchas cosas. Dejen volar la imaginación e imagínense que están en una institución así, donde pueden viajar por todo el país sin mayores dificultades. Lo mismo estoy diciendo para los que me escuchan allá, también pueden venir a Bogotá. Muchos han venido a Bogotá, inclusive a hacer pasantías en Bogotá, que se están 6 meses o que se están 1 año en Bogotá, o que vienen a terminar aquí los programas, también lo pueden hacer. Esa es la facilidad de tener una institución como la que tenemos, así de grande. Bien, pero esta institución que ya les he mostrado históricamente, desde el origen como una universidad de profesores buscando estudiantes, desde esos movimientos que suscitaron la creación de universidades en los años 70, que ustedes sepan que esta no es una universidad, como dicen por ahí, de garaje. Esta es una universidad formada por académicos, es una universidad con todo, lo puedes decir con toda la palabra así grande, universidad. Con todo eso, pues tiene una estructura. Y esa estructura la planteamos en lo que llamamos la visión corporativa, que tiene primero un marco filosófico, porque de alguna parte tenemos el origen de la institución orientada hacia qué. Y a su vez, definimos claramente cuál es nuestra misión y qué es lo que nos proponemos hacer, o sea, cuál es nuestra visión. Y a partir de ahí, pues, cuáles son nuestros objetivos a corto y a mediano plazo y qué es lo que o a quién nos proponemos formar. Entonces, por eso hablamos del perfil del egresado. En ese marco, definimos en primer lugar la misión. El marco filosófico de la institución está sembrado
bajo 4 parámetros importantes. Ya ustedes lo vieron ahí, no necesito preguntarlo, pero estos 4 que ustedes tienen aquí señalados fueron los principios básicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, ahí aparece fraternidad, y el cuarto que es justicia. Los 4 principios básicos con los que se dio la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Esos que llamaron derechos del hombre, basados en esos principios, el primero que los tradujo para América fue Antonio Nariño. Para toda América. Inclusive de esa traducción, los americanos hicieron su revolución en 1789. De esa traducción. Entonces nosotros, por eso es nuestro marco filosófico, porque si el prócer es el mentor que marca esta institución, los principios que él defendió son el marco filosófico de esta institución. Los 4: libertad, igualdad, fraternidad y justicia. Liberté, égalité, fraternité, justice, en francés. Es que en mi época nos enseñaban en los 2 últimos años francés, y ahora no. Inclusive le enseñaban a uno la marsellesa y uno bailaba la marsellesa. Yo creo que ustedes poco saben cómo empieza la marsellesa. A los enfants de la patrie, los infantes de la patria. La marsellesa es el himno más, dicen que es el primer himno del mundo, ¿no? Bueno, de esos principios revolucionarios nace entonces el marco filosófico ya más actualizado, más contemporáneo. ¿Por qué? Porque el principio de la libertad y de la igualdad se derivan lo que hoy se llaman derechos humanos. Y los derechos humanos de la libertad y de la igualdad, de los derechos humanos, de la libertad y de la igualdad, aparece una cosa muy importante que se oye mucho en los discursos políticos: la equidad. La equidad. ¿Qué es la equidad? La igualdad, entonces, es muy difícil que le digan que todos somos iguales. Eso es carreta. Cuando dicen, no, es que todos somos iguales y por eso... Y otros dicen, no, es que somos iguales ante los ojos de Dios. Discurso. El tema de la igualdad llevó a una derivación en el mundo sobre el igualitarismo, que conllevó a lo que se llamó el socialismo, y con ello el comunismo, y se armó un bloque que se llamó el bloque socialista en el mundo, y se partió el mundo en 2, y se desprendió del igualitarismo. Y de la libertad apareció entonces el libertarismo, y del libertarismo apareció el capitalismo, y es el otro bloque en el que se ha movido el mundo durante los últimos siglos, entre el igualitarismo y el libertarismo. Pero ese término de la equidad tiene un significado mayor, porque la equidad significa que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. No a todos por igual, sino a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué significa eso? Que no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos los mismos deseos, ni queremos hacer las mismas cosas. Entonces lo que merecemos es lo que nos corresponde, dentro del marco de lo que queremos, de lo que realizamos, de lo que desarrollamos, de lo que aspiramos. Por eso ese término de la equidad es muy importante y está dentro de los principios básicos nuestros. Sobre ese criterio de la equidad montamos la universidad. ¿Por qué considerábamos por qué todas las universidades en el centro o en el norte? ¿Por qué no en el sur? ¿Acaso los del sur no tenían derecho a tener universidad?
ese principio nos sirvió básico para inaugurar, para fundar la universidad. De ahí pues entonces se encuentra uno cuestiones que ustedes ya oyen en los discursos permanentemente sobre el derecho a respeto a la diferencia, sobre el pluralismo, el tanto mencionado de la democracia como una cosa muy grande y muy importante, el problema de la responsabilidad y de la corresponsabilidad. Y ahí me detengo, porque uno de los valores fundamentales de los seres humanos inteligentes que desarrollan su inteligencia tiene que ser básicamente eso. Y en este país adolecemos de la responsabilidad y la corresponsabilidad. La prueba es que aquí cogen a un político, lo cogen con las manos en la masa, lo meten preso, sale de la cárcel, se vuelve a lanzar y lo vuelven a elegir. Y el tipo con toda la frescura dice, ¿cuál responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad de las cosas que pasan en el país? ¿Quién? Si la responsabilidad se diluye. Es más, ¿quién asume la responsabilidad de las cosas en las casas nuestras a veces? Si eso se diluye. No, eso es fulanito, no, eso fue fulanito, no, pero es que eso... Entonces el principio de responsabilidad es fundamental cuando uno realmente crece dentro y acompañado por la academia, crece como persona. Un principio fundamental. Y de la corresponsabilidad es porque tenemos que asumir responsabilidades. Las primeras responsabilidades que nunca asumimos es las propias. Uno siempre tiene a alguien para echarle la culpa. ¿Sí? Es que ese man me dejó. Ay, ¿por qué te dejó? No, es porque este es un perro. Pero, ¿y tú qué hiciste? No, yo no hice nada. Recuerdo un pequeño verso de un poeta peruano que dice: solemos llamarle perro al animal fiel ingrato. Estamos en gran hierro. El perro es fiel, malo el gato. Fíjense, los gatos son bien infieles y más perros que los perros, ¿o no? Y las gatas peor. Entonces, es importante ese tema de la responsabilidad con uno mismo. Uno no tiene ni que echarse la culpa de nada, ni echarle la culpa al otro. Pero uno lo que tiene es que ser responsable de lo que hace y asumir la responsabilidad de lo que hace para que otros asuman la responsabilidad de lo que hace. Ese es el tema de la responsabilidad y la corresponsabilidad. Bien, en el tema de la fraternidad tenemos un derivado muy grande, que hoy lo llamamos de otra manera. Hoy lo llamamos solidaridad. Porque, pues, fraternidad es hermano. Entonces uno, ¿sé qué va a ser mi hermano? Por favor. Pero sin embargo uno habla con el otro y dice, ¿qué hermano? Todo el tiempo lo trata de hermano, pero ese que va a ser mi hermano. El tema es de solidaridad, es decir, el tema es de poder afiliarse a. Si estamos en esta familia, usted no me dice mentiras, pero aquí, ¿a qué viene uno a la universidad? Dígame, sinceramente, ¿a qué vinieron a la universidad? Mentirosos. Aquí no viene nadie a estudiar. ¿Quién les ha dicho eso? Aquí viene uno a levantar amigos. Aquí viene uno a conocer gente. Aquí viene uno a compartir con gente. Aquí viene uno, y si de pasadita levanta novio o novia, perfecto. Y si de pasadita se casa, perfecto. Pero fundamentalmente cuando uno viene a estas instituciones, viene a estar con gente. El objetivo de estudiar, sí, claro, es que es una institución educativa. Si no viene a estudiar, pues hermano, ¿para qué paga? Pero en términos social, ustedes uno tiene que entender lo importante que es en el ritual del ser humano poder estar con otros, poder tener amigos.
muy importante. Pues la persona que no tiene amigos, entonces la persona que es sola, extraña, ¿no? Es como extraña. Las hay. Yo no las voy a criticar. Pero fundamentalmente eso, es que en esa filiación, ¿con quién estudias? ¿Con los enemigos? ¿Con quién vas de rumba? ¿Con quién transcurren los 4, 5, 6 años en la universidad? Con amigos. Y muchos de esos se quedan para toda la vida. Se vuelven los colegas, se vuelven socios, montan empresas juntos, se terminan peleando. Tantas cosas que pueden suceder. Pero fundamentalmente es eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, lo que venimos a la institución es a formarnos como seres humanos, a crecer como seres humanos fundamentalmente, a realizarnos como seres humanos, indiscutiblemente a realizarnos como profesionales, porque queremos ser profesionales, queremos ejercer nuestra profesión, pero primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos una serie de valores que tenemos que acrecentar en nosotros. Y ese valor de la solidaridad es muy importante. O me dicen ustedes que ahorita pasa un ventarrón, se lleva una casa por aquí y no todos van a correr a ayudarle a la señora que se le llevó el techo. Es muy natural, sobre todo en nuestras sociedades, es muy natural ese deseo espontáneo de ayudar. O si viene alguien, compañero suyo llorando, amargado, los otros lo ven pasar y dicen, no, oiga hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? Hay ese principio. Yo sé que en los primeros semestres es mucha la amistad, en los últimos semestres es mucha la rivalidad. Van a ver. Claro, porque entonces ya voy a salir profesional y este va a ser mi competidor en el mercado de trabajo. Entonces empiezan las rivalidades, pero eso no quiere decir que dejen de ser seres humanos y que dejen de crecer. A partir de eso hay unos principios básicos que son prácticas de la convivencia misma en la institución, que tienen que ver con eso. Si uno no es una persona íntegra, no es creíble. Si no es honesta, pues se engaña a sí mismo. Si no es una persona leal, no tiene amigos. Y ese principio fundamental de la confianza. Confianza. El ejemplo más sencillo es: usted está muy enamorado o enamorada de su pareja, y el uno o el otro tuvieron por ahí su desliz, eso que llaman darse vacaciones de vez en cuando. Digamos que se tomó un embellecedor más y entonces cambió de chip y terminó en otra cama. Cosas de ese estilo suceden, se suscitan frecuentemente. Entonces van del otro y el otro le dice: me estás montando los cachos. El tipo le dice todo: no mamita, ¿cuáles cachos? Pero inmediatamente se rompe eso que se llama confianza. Si se rompe la confianza, remiéndela. Pero mira, es que yo, no, oye, ya no te creo. La otra vez me dijiste lo mismo y mentiras, carreta. La confianza, si se rompe, es como romper una porcelana. La puedes remendar, pero nunca volverá a ser igual. Nunca. Por eso el principio de confianza es fundamental. Si uno logra que alguien confíe en uno, uno tiene que ser leal a esa confianza. Si rompe la confianza, olvídese, hermano. Ahí no hay nada que hacer. Por más remendada que esté, no es igual. No volverá a ser igual nunca. Nunca. Y con eso, otros principios que se desprenden un poco más de esos que son fundamentales. Bien, ahí está el marco en el que nos movemos en la universidad. Lo que pretendemos con ustedes, que vienen a conseguir amigos y a conocer gente, pero vienen a crecer como seres humanos,
vienen a realizarse como seres humanos, y ojalá dentro de este marco filosófico, ojalá dentro de estos valores y principios que nos llevarán a ser buenos ciudadanos, como dicen por ahí, buenas personas o buenas papas, como dice el refrán, pero que nos llevará a ser eso, buenos ciudadanos. Si somos buenos ciudadanos, podremos ser buenos profesionales, porque vamos a ser profesionales éticos y vamos a ser profesionales responsables de lo que estamos haciendo con la sociedad, lo que le estamos devolviendo a la sociedad. Por eso estos temas son fundamentales. De aquí obviamente se desprende lo que nos motivó a crear la universidad. En primer lugar, los pilares que nos plantea es, el primero, formar profesionales muy bien formados, altamente calificados, y segundo, entrar dentro de un proceso de la democratización del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nos montamos en el sur, pensamos en la gente del sur. Pensamos que la gente también tenía derecho a tener universidad, a poder estudiar en las aulas universitarias. Y por esa razón, esa es una forma de democratizar el conocimiento, permitir que muchos tengan lo que otros privilegiadamente han venido teniendo. Nuestra misión, importantísimo que la tengan en cuenta, estamos en un proceso de acreditación y generalmente quien viene de afuera empieza a indagar si nosotros sabemos qué es eso. Sí, nosotros tenemos una misión de formar ciudadanos idóneos, de contribuir a la democratización, como les decía, de vislumbrar un proyecto de futuro de país. Por eso estamos en todo el país y tenemos influencias en cada región, de ejercer un liderazgo investigativo y educativo, de establecer canales de comunicación con las comunidades, eso hacemos mucho en las regiones, y de contribuir a la excelencia del talento humano. Esa es nuestra misión como institución. ¿Y qué pretendemos? ¿Para dónde vamos? Lo que pretendemos es posicionarnos como una de las mejores del país. Esa es la idea. Para que el que egrese de esta universidad, egresa temporalmente, porque uno de la familia no se va, toda la vida queda con el apellido, pero se sienta orgulloso de cargar ese apellido, porque está en una de las instituciones mejores del país, nacional y ojalá internacionalmente. Ese es nuestro gran propósito. En eso nos hemos fincado todo nuestro esfuerzo para que lleguemos allá. Pero ese esfuerzo no es de nosotros solos, ni de los profesores. Ese esfuerzo también tiene que ver con ustedes, en la manera como ustedes aprovechen lo que encuentran en la universidad. Aprovechen ser amigos, aprovechen conseguir colegas, conseguir socios. No vayan a perder cafetería, por favor. Cuando uno pierde cafetería, pierde el año. Esa es la única asignatura que no se puede perder, cafetería. Y que puedan cultivar muchísimas cosas que son muy importantes. Hacia allá vamos. Nuestros objetivos. Como ven, el primero, el más importante, es acreditarnos. Acreditarnos es porque es una exigencia en este momento de que las instituciones deben estar acreditadas. Quiere decir que tienen que demostrarle al país en general cuál es su nivel de calidad. Y estamos en ese proceso de armarnos muy bien y mostrarle al país y decir: mire, es que lo que hacemos aquí lo hacemos así, con esta calidad. Ampliar oportunidades, construir proyectos de vida, etcétera. Todo esto lo van a encontrar en la página web de la universidad. Un poco más digregado, más definido, etcétera, etcétera. Yo apenas estoy haciendo una síntesis. Sí. Y este es nuestro perfil. Ahí queremos que se vean ustedes. Ahí. Ahí queremos llegar. A ese producto. A que ustedes sientan que pueden ser eso.
que están ahí, metidos en eso, que son personas sólidas en formación, con gran sentido analítico, ético, crítico, con una buena formación académica, con una buena formación investigativa, que sean competitivos y que le puedan aportar al país. Ahí es donde nos vemos. Y más ustedes, porque generalmente pues todos ustedes pagan una matrícula, pagan por venir a hacerlo. Entonces no lo desaprovechen, aprovechenlo al máximo. ¿Se han visto cómo se exprime una naranja? Uno coge la naranja así y saca el jugo. Eso es lo que tienen que hacer con los profesores. Saquen el jugo. Saquen el jugo a todo lo que puedan. Todo lo que puedan para aprender y aprehender, que son dos cosas diferentes. Saquen el jugo para que puedan enriquecerse, para que puedan tener lo mejor que puedan tener para ustedes, para su realización como personas y como profesionales. La estrategia actual, como les había dicho, consiste en acreditar cada uno de los programas y acreditarlos como institución. Este año estamos en este proceso de acreditación institucional, pero somos todos parte del proceso. Bueno, aquí es un poco ¿por qué tiene uno que acreditarse? Entonces se acredita porque, claro, los programas se actualizan, los currículos están mucho mejores, porque tiene mejores profesores e investigadores, porque tiene mejor producción, porque tiene unas mejores redes de investigación, porque está buscando la transformación cultural. Y aquí hay un punto muy importante. Estamos en un proceso de negociación, ojalá definitivo y último, que nos permita a todos poder tener un país diferente. Pero ese no es un país diferente que se arma fácilmente. ¿Por qué? Porque llevamos décadas en guerra, décadas, generaciones completas. Ninguno de los que estamos aquí hemos vivido un país fuera de la guerra. Ninguno. Porque llevamos 60 años y aquí no hay personas que no estén ahí. O sea, nacimos en época de guerra y seguimos en guerra. Pero por fortuna parece que ahora sí vamos a lograr por lo menos acallar los fusiles. No vivir en paz, acallar los fusiles. El compromiso que tenemos en el futuro próximo, todos y todas, es de generar una cultura diferente. Y esa cultura comienza con la búsqueda fundamental en el perdón y la reconciliación. Fundamental. Tenemos que producir un cambio de cultura en el país. Tenemos que cambiar la cultura de la guerra por la cultura de la paz. Probablemente no vamos a ser nosotros los directos e inmediatamente favorecidos con el tema, pero vamos a tener hijos y nietos, y para ellos tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, esta es una responsabilidad muy grande, el cambio de cultura. Ese es un tema de la acreditación, ese es un tema de la formación, ese es un tema de la responsabilidad civil, ese es un tema que es muy importante. Mira, hay unos retos en el siglo XXI en el mundo, ahí los vamos a ver. Se dictaron 10 retos. En 15 años que llevamos del siglo XXI, ¿cuántos hemos superado? Difícil, ¿no? No hemos superado la pobreza, la desigualdad. Nosotros particularmente no tenemos un mundo en paz. El problema, la guerra de género se violenta ahora, todo ese problema que tenemos, que porque no le permiten a dos personas del mismo sexo tener hijos, prefieren ver a los niños tirados en la calle y no que alguien los lleve a su casa.
Hay tantos temas que tenemos por delante, aparte de lo que los profesores nos dan de tareas y de trabajos. Hay tantos temas en los que tenemos que pensar en la vida real, que tiene que coadyuvar lo que aprendemos con los temas que hay y a favor de qué estamos y cómo nos orientamos. Señalo estos desafíos porque, aparte de que son retos planteados a nivel internacional, se convierten en retos para nosotros. Pero ahora les voy a hacer la cosa un poco más suave y vamos a mirar para dónde vamos. ¿Qué significa una mirada prospectiva? Es la menor mirada que tenemos. Cuando uno sueña, acuérdense, cuando sueñan, si no generan unos mundos así fantásticos en los que se desenvuelven, sobre todo cuando uno está enamorado, sueña, se le vuela la cabeza así, sueña rico, ¿no? Y genera unos escenarios allí, ideales bellísimos. Pero uno con los ojos abiertos también podría soñar y generar escenarios. ¿Cuál es mi escenario dentro de 10 años? ¿Dónde me veo yo dentro de 10 años? ¿Dónde me veo dentro de 5 años? ¿Dónde me veo? Si ya en 5 años me gradué, ¿dónde me veo trabajando? ¿Qué me gustaría estar haciendo en ese momento? Eso es pensar prospectivamente, diseñar esos escenarios, imaginárselos. Pero es que a partir de eso yo me puedo crear metas. Si yo quiero vivir en ese escenario, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y proponérmelo y trabajarlo para llegar a estar en ese escenario. Indiscutiblemente, a veces no lo tiene uno en el momento en que uno lo desearía, pero si lo trabaja, tiene que llegar el momento que llegue a colmar ese deseo que tiene para triunfar. Quien no tiene sueños, pues no llega lejos. Quien no se imagina que entró a estudiar una profesión, cualquiera que sea, panadero, zapatero, no importa, y lo haga bien, pues no puede pensar que después va a tener una panadería o va a tener una fábrica de zapatos. No lo puede pensar. Tiene que pensar en a dónde quiere llegar, cómo quiere ser el mejor. La única manera, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar prospectivamente. Nosotros tenemos pensamiento prospectivo en la universidad porque encontramos que nos toca, por todo lo que está pasando, que uno dice, bueno, ¿quién se imaginó que hoy tenemos este tipo de celular en la mano, que ya es un computador personal en la mano? Ya ahí nos llega el correo, ya no nos toca ir al computador. Ahí ya podemos hablar con el otro como nos dé la gana, bien sea hablando o con la cultura del dedo gordo. Tenemos tantas cosas que nos íbamos a imaginar hace 10 años que eso iba a pasar. Entonces, si eso está pasando, imaginémonos cómo estará la cosa en 5 años y cómo me veo yo ahí. No cómo voy yo ahí, que es el CBY, sino cómo me veo yo ahí, que es muy importante. En ese afán, la universidad, pensándose para el siglo XXI, especialmente en Bogotá, también en el país también hay proyectos, pero yo voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Bogotá. Nosotros tenemos, digo nosotros para todos, tenemos una sede en USME. USME queda ahí, allá donde usted ve. Ese es el sur-sur, donde termina la parte urbana, allá. Después de Ciudad Bolívar, allá, sur-sur. En ese sur-sur, ahí en la parte de abajo, USME, ahí tenemos una sede que tiene 270 hectáreas. Esa sede es un paraíso, es un parque ecológico, es para ir a respirar aire puro, pasarla bien, sanamente.
Hay mucho verde, pero nada de hierba. En esa sede, que ahí está ya en un close-up, pasa al lado, que ustedes ven esa línea azul que pasa de abajo arriba, de arriba abajo, ese es el río Tunjuelo. Ahí nace el río Tunjuelo para Bogotá. Ahí. Y la sede es el costado, todo lo que se marca en la parte izquierda que ustedes ven, ese es el lote, que está dividido en dos grandes partes. Si uno lo parte por la mitad, hay una parte que es más urbana y una parte que es más montañosa. Eso que se ve tantas curvas al lado izquierdo, eso lo que significa es que es más montañoso. Y el otro que tiene menos curvas es más plano. Entonces tenemos una parte de montaña, que son más o menos 120 hectáreas, y tenemos una parte más plana, no tan plana. Y por ahí, ustedes ven una línea roja que atraviesa transversalmente. Esa es una carretera que está diseñada y se llamará la Circunvalar del Sur. La Circunvalar del Sur es una carretera que va a unir la carretera de Villavicencio con la de Girardot. La de Villavicencio por el lado derecho y la de Girardot allá por el lado izquierdo. El proyecto es de una gran vía que uniría a Caracas con el Pacífico. ¿Qué significa? Que tiene una carretera internacional desde Venezuela que se junta con la troncal de los Llanos Orientales, entra a Bogotá por ahí, se une de esta manera a la troncal que va Bogotá-Girardot, que es la que va a la línea y que es la que va a Buenaventura, y de esa manera por carretera se uniría Caracas con Buenaventura. Y va a pasar por ahí. Eso significa que Usme con el tiempo se convertirá en una cosa que llaman puerto seco, porque como por ahí no es un gran río, ni es un puerto fluvial ni marítimo, pero sí es un puerto terrestre, por eso lo llaman puerto seco. Y sobre ese puerto seco, Usme se convertirá en una zona muy importante para proveer al país de muchísimas cosas. Es decir, se convertirá en un centro de acopio, sobre todo de los alimentos que provienen de los Llanos Orientales, un centro de transformación de alimentos y un centro de distribución para el resto del país. Porque ahí sí ya no habrá que entrar a Bogotá. Se sale derecho. Entonces, ese es un polo de desarrollo muy importante para los próximos 20 años en Bogotá. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Nosotros lo hemos llamado Parque Tecnoecológico Usme. Ese es un gran proyecto que estamos planificando y desarrollando. En la parte izquierda, que ustedes ven ahí, la idea es montar un gran centro laboratorio con granjas experimentales de todo lo que tiene que ver para la preservación del medio ambiente, tanto en flora como en fauna. Tenemos que recordar que esta es la puerta de entrada al Sumapaz, y Sumapaz es la zona de reserva más grande que existe en el país, la cuna de muchísimos ríos importantes en América Latina, en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica. Ahí nace el Orinoco. Ahí en Sumapaz nace el Orinoco. Para que ustedes vean la importancia del Sumapaz. Y estamos a la puerta de entrada. Y pues urbanizadores locos, piratas, han venido robándose las tierras, han venido dañando el páramo. Entonces se trata de poder tener un gran centro, un laboratorio que nos permita preservar especies de flora y fauna, que también la fauna se ha perdido. Esa es la idea para la parte izquierda, donde dice granjas experimentales, etc. En toda la mitad se está construyendo una carretera que se llamará Sendero Ecológico. Entonces la propuesta de la universidad es construir un gran sendero ecológico con un jardín botánico que permita que se pueda allí desarrollar una cantidad
de especies nativas que son muy importantes. Al lado derecho, donde se ven muchos círculos, tenemos el parque. El parque va a tener una zona de salud con hospital de 4º nivel para que estén todas las facultades de salud de la universidad allá. Un gran centro cultural y deportivo para la región, con una enorme biblioteca, etc. Un gran centro de desarrollo tecnológico para investigación en ciencia y tecnología de punta. Un gran centro de negocios para toda esa parte del desarrollo tecnológico. El centro para el desarrollo de la parte pecuaria, que tiene que ver con las facultades de veterinaria y medio ambiente, y pues obviamente el campus universitario. Actualmente tenemos un colegio allí que ha hecho cosas muy importantes, pero ese es nuestro proyecto para los próximos 10 años, generar ese parque, el parque de todos, va a ser el parque de todos. Entonces, de esa manera es que hemos venido pensando cómo tiene que ser el futuro de la universidad, a dónde tenemos que llegar con la universidad. Igualmente tenemos posibilidades para generar un parque del agua en Barranquilla y en Popayán, o generar un parque pecuario en los llanos orientales, porque las sedes afortunadamente son todas sedes propias y tienen lugares para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces el pensamiento de la universidad es ir evolucionando hacia esas cosas que son mucho más importantes, que nos fortalecen como institución, pero que también le prestan un gran servicio al país. Ese es el propósito. Bien, entonces fíjense, hemos hecho una historia y enmarcado dentro de la historia que fue la universidad, por qué esta universidad se formó, cómo se formó. Hemos hecho un recorrido por lo que generó el marco en el que creamos esta institución. Hemos visto un poco en qué estamos en esta institución y hacia dónde queremos ir. Es decir, hemos hecho un recorrido sobre el proyecto educativo de esta institución, que es muy importante que todos nos casemos con él y podamos sacarle el mejor provecho. Así iniciamos entonces nuestra cátedra Antonio Nariño, el espacio, un espacio que hemos creado para la reflexión, especialmente esa reflexión que tiene que ver con la responsabilidad y la corresponsabilidad, que tiene que ver con nuestro influjo dentro del campo de los derechos humanos, nuestro influjo muy importante y nuestra participación en lo que será la construcción del nuevo país que todos necesitamos. Buenos días para todos. Gracias. Gracias, doctor Bonilla, por esa conferencia que acaba de darnos aquí en la sede sur de la ciudad de Bogotá y que queremos compartir con todas las sedes. Vamos a aprovechar el espacio para recordarle a todos nuestros estudiantes y a nuestros docentes a nivel nacional que este semestre la cátedra de Antonio Nariño también es la cátedra de la paz. Una cátedra que, como lo decía el doctor Bonilla, busca que nuestros estudiantes tengan un espacio de reflexión, de análisis y conocimiento sobre las realidades del país. Aprovechamos también el espacio para saludar los registros de sintonía que nos han enviado, las fotos que tenemos de la ciudad de Quimbaya con el profesor Leonardo, tenemos de Uitama, el profesor Francisco, el profesor Javier Araque, Popayán con la profesora Beatriz, Cúcuta con la profesora Alicia, Neiva con Clara y el apoyo de la secretaria académica Mónica, Buga con el profesor Fidel, Riohacha Yulis, Cali Farallones con Mari, Pereira con Clara Jenny, Buenaventura con Grayson, Armenia Circasa con el profesor Hugo, Manizales con Anderson, en Leticia con la profesora Jacqueline, que tiene dificultades, pero entendemos obviamente las condiciones naturales en que se encuentra la sede de Leticia, y a las sedes también que nos siguen esta transmisión. De esta manera vamos a dar por finalizado el espacio el día de hoy a todos nuestros docentes a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esta es de alguna manera entonces la sección inaugural que hace el doctor Bonilla, encargado también por parte de la universidad
de abrir el espacio institucional de la Universidad Cátedra Antonio Nariño, una cátedra de la paz. A todos ustedes, muchas gracias. A la ciudad de Bogotá, muchas gracias a nuestros compañeros y que tengan un feliz día. Oye,